Buenas noches, mi nombre es Iván Saldarriaga, pertenezco al CEA La Dorada y a continuación pues voy a dar la explicación del desarrollo del componente práctico de la materia instrumentación industrial. Entonces este componente práctico está dividido en 3 etapas. La primera etapa, la práctica número 1, que es identificar las características metrológicas de los instrumentos de medición industrial. Entonces aquí tengo algunos instrumentos y realizo, digamos, a través del mismo instrumento o del manual o del datasheet de la casa fabricante, sacar algunas de las características más importantes. Entonces el primer ejemplo que tengo es un indicador de temperatura. Este indicador de temperatura lo tomo del área donde trabajo en una empresa de aviación. Entonces prácticamente pues es un instrumento que mide muy altas temperaturas. Tiene una escala que, como se puede observar, va de 0 a 12, pero de 0 a 12 grados centígrados, pero multiplicado por 100. Lo que a simple vista podemos determinar de que este instrumento tiene un alcance máximo o un límite superior de 1200 grados centígrados, temperaturas bastante elevadas. Este instrumento básicamente pues se emplea para medir la temperatura de un motor de aviación. Entonces la unidad de medida, grados centígrados, el alcance de medición, límite superior 1200 menos límite inferior 0. El span sería 1200 grados centígrados. Tenemos un intervalo de medición de 0 a 1200 grados centígrados. Y la división mínima que se puede observar aquí es de 50 grados centígrados. Los datos fueron tomados netamente visualizando el instrumento. Otro instrumento que tenía en el área de trabajo es un manómetro. Este manómetro de alta presión maneja dos escalas, una que es PSI y la otra escala bares. Entonces es empleado en la industria aeronáutica para indicar, digamos, la presión de una botella de oxígeno. Las aeronaves manejan un sistema de oxígeno, entonces, digamos, este manómetro está ubicado en un banco para el reabastecimiento de oxígeno de las aeronaves. Entonces se maneja una muy alta presión. Entonces aquí dividimos las dos unidades de medida, tendríamos PSI y bar. Entonces, en cuanto a las PSI, pues tenemos, de acuerdo a lo que podemos identificar del instrumento, tenemos que la escala del PSI es la que se encuentra por la parte interna. Entonces podemos ver 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 sería su límite superior. Límite inferior 0, por lo que tendríamos un span de 10.000 PSI, 10.000 PSI, 10.000. En bares, que es la escala, la parte externa, tendríamos 100, 200, 300, 400 hasta 700 bares. Sería pues digamos como la equivalencia, ¿no? Tendríamos 10.000 PSI, lo mismo que 700 bares. Entonces límite superior 700, límite inferior 0, tenemos un span de 700 bares. El intervalo de medición va de 0 a 10.000 PSI, de 0 a 700 bares. Y la división mínima tenemos que 200 PSI y 20 bares, de acuerdo pues aquí a la escala que maneja el instrumento. Pues aquí tenemos otra serie de instrumentos, indicador de velocidad, un multímetro, es el multímetro con el que trabajo. También pues logro sacar toda la información ahí respectiva. Eso en cuanto a la práctica número 1. Coloco un instrumento que se emplea acá, que es un inclinómetro digital, para medir la inclinación en el eje horizontal.
Entonces, para medir que una superficie esté totalmente en cero o que tenga cierta inclinación, entonces a través de este inclinómetro se puede mirar los grados de inclinación que tenga pues esa superficie. Y tenemos un medidor de temperatura de humedad Fluke, instrumento portátil. Es decir, de Fluke, que es una excelente marca en cuanto a instrumentos portátiles o de mano, por decirlo así. Listo, aquí la solución pues de las preguntas que estaban planteadas en la práctica. Tenemos aquí la clasificación de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. Entonces aquí se hace pues la respectiva clasificación, si es unidad base o derivada, y en algunos casos no aplica, no está definida pues de acuerdo a lo que está estipulado internacionalmente. Listo, tenemos el mapa conceptual de la metrología legal vigente en Colombia. Listo, avanzando un poco, pues ya seguimos con la práctica número 2, que es la medición de nivel de llenado y vaciado de un tanque en el software LabVIEW. Entonces ya tengo abierta la interfaz gráfica. Esto, digamos, en cuanto a la parte pues de la interfaz, lo visual. Entonces aquí tenemos prácticamente nuestro tanque. Aquí ya está simulado, entonces por eso ya tiene unos valores ahí predefinidos. Entonces tenemos una válvula de entrada, tenemos simulé tubería a través del módulo DSC que tiene LabVIEW. Pues logré implementar un tanque, le coloqué unos sensores para determinar el nivel alto, nivel superior y un indicador. Y tenemos acá igual un sensor de nivel bajo, que es el que me va a enviar, digamos, la señal cuando su nivel pues esté bajo. Y tenemos la válvula de salida. De igual manera tenemos los interruptores de entrada y de salida, y tenemos un indicador de tipo galga, como lo dicen, con su respectivo indicador numérico, para ser más exactos en la medición. Digamos eso en cuanto a la parte pues gráfica, visual. En cuanto a la parte de programación, tenemos los dos ciclos while que se hayan desarrollado en la práctica. Básicamente esto funciona de manera secuencial. Primero funciona la parte superior, que es la parte de llenado, donde si está activado el interruptor de entrada, lo que se me va a hacer es que se me va a incrementar una variable. Este incremento de esta variable pues se va a ver reflejada en el aumento en el nivel del tanque, y se van a realizar, digamos, las respectivas comparaciones para determinar el nivel alto cuando está, digamos, en nivel bajo, y posterior cuando ya se cumpla o llegue al nivel alto o al nivel máximo, se ejecuta el segundo segmento pues del diagrama de bloques, que sería este otro ciclo while. Entonces en este caso llega la variable que está incrementada, llega a este punto, y acá si el interruptor está activado lo que va a hacer es decrementar. Entonces prácticamente aquí ya va a empezar a vaciar el tanque. Y aquí tenemos unas comparaciones también, pero ya para determinar cuándo es nivel bajo y cuándo ya debe dejar pues de funcionar el sistema. Entonces vamos a simular nuestro sistema. Bueno, ya lo había corrido. Entonces supone que aquí está válvula de entrada, o sea, está verde, o sea, tenemos un nivel alto, y pues la válvula de salida está inoperativa, o sea, tenemos que darle paso a la salida, y tenemos una indicación de nivel de 96. Antes de terminar de llenar hasta 100 llegó su límite, o sea, ahí está su nivel alto. Posterior le damos el interruptor de salida para que empiece el vaciado. Empieza a vaciar, entonces se activó la válvula para que deje pasar el fluido.
y acá esta válvula está totalmente cerrada. Cuando llega al nivel, se activa este nivel bajo y empieza de nuevo el ciclo. Y acá tenemos nuestro indicador. Si este no está, entonces va a llegar hasta ahí, porque este es el que le está dando entrada y de salida. Listo, entonces sigue llenando, lleva hasta ahí. ¿Por qué? Porque el interruptor de salida no está activo. Si lo activamos, entonces va a ser un ciclo ahí de forma infinita. Apenas llega al nivel bajo, va a volver a suministrar y así sucesivamente. Eso es en cuanto a la parte pues de la práctica 2. Listo. Entonces aquí pues describimos cómo se realizó el diagrama de bloques, un breve pues resumen del funcionamiento de lo que se trabajó el diagrama de bloques. Las evidencias pues de la simulación pues quedan ahí en el informe final. Por último tenemos la práctica 3, que es, digamos, la realización en Proteus de un acondicionador de señal. Entonces básicamente lo que tenemos es que en la práctica nos plantean que un sensor o una termocupla de tipo K y que se debe, digamos, emplear un amplificador de instrumentación AD620. ¿Por qué un amplificador de instrumentación? Porque estos sensores tienen una señal diferencial y el amplificador de instrumentación es el ideal para tratar este tipo de señales. Entonces dice el punto que dice que simular el voltaje que entrega un termopar haciendo uso del circuito de la figura. De acuerdo, dice que para un termopar tipo K que a 500 grados centígrados entrega 20.64 milivoltios. Entonces nosotros ya tenemos ese punto de referencia. Entonces con esta información tenemos que a 500 grados centígrados nuestro voltaje de salida del termopar o la termocupla tipo K tiene un voltaje de 20.64 milivoltios. Por regla de 3 yo ya establezco estos otros voltajes o estos otros parámetros. Cuando hay 100 grados de centígrados tengo este voltaje y así sucesivamente por regla de 3. Entonces vamos a hallar, digamos, la ganancia adecuada que debe tener el amplificador de instrumentación para poder que el voltaje de salida sea que cuando sea 500 grados centígrados tengo voltaje de salida, voltaje de entrada del amplificador de instrumentación 20.64, la salida sea 5 voltios. Entonces del datasheet del amplificador de instrumentación AD620 tenemos la ecuación del voltaje de salida, que dice que es la ganancia por el voltaje diferencial. Si nosotros tomamos esa ecuación y decimos que para una señal de entrada, o sea 20.64 milivoltios, que sería cuando la termocupla sense 500 grados centígrados, tenemos un voltaje de salida, queremos un voltaje de salida de 5 voltios. Por ende, la ganancia que necesitamos o que necesita nuestro sistema es una ganancia de 242.24. La ganancia lo que va a hacer es el factor de amplificación, o sea, va a coger este 20.64 y con este factor me lo va a elevar a 5 voltios. Prácticamente ese es como lo de la ganancia. Ya teniendo este valor de la ganancia y de acuerdo al datasheet tenemos la ecuación para hallar RG. RG, digamos, es la resistencia que va ubicado entre los pines 1 y 8 del amplificador de instrumentación para variar la ganancia. El datasheet dice que este amplificador de instrumentación puede tener una ganancia de 1 a 10.000. 1 a 10.000 o 1 a 1000, perdón. Entonces reemplazamos valores y tenemos una RG, una resistencia de 204.77. Listo, ya con esta resistencia ya empezamos a simular nuestro circuito. Entonces tenemos aquí ya abierto nuestro circuito, tenemos la RG 204.77. Empleado el circuito,